Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva formación que organizamos en Nepsiofarm a través de nuestro portal de formación online Omega 3 Academy. Mi nombre es Ángela Baró y formo parte de esta empresa especialista en Omega 3. En esta ocasión hemos querido centrarnos en dar a conocer 5 diferencias de nuestra calidad con respecto al resto de productos de Omega 3 disponibles en el mercado de los suplementos nutricionales. Como empresa especialista en Omega 3, creemos que es importante que vosotros, que sois profesionales de la salud, podáis tener esta información y ponerla en valor a la hora de prescribir a vuestros pacientes los suplementos de omega 3 que mejor se adapten a sus necesidades. El próximo 20 de julio, a las 6 de la tarde, tendremos un nuevo webinar en el que ya nos metemos más a fondo en la biología nutricional de los ácidos grasos y será muy interesante. Después, ya no habrá más formaciones hasta septiembre, pero os iremos informando como hasta ahora. Al final se abrirá un turno de preguntas y respuestas por si os surge alguna duda a lo largo de la formación. Podéis formular la pregunta por el chat o bien levantando la mano para que yo os dé paso y podáis abrir el micrófono. Por último, solo queda presentar a nuestro ponente, el doctor Alberto Rampérez. Aunque algunos ya le conocéis, Alberto es doctor en bioquímica y biología molecular con un máster en biomedicina y doctorado en neurociencias por la Universidad Complutense de Madrid. Gracias a todos por la asistencia y que disfrutéis muchísimo de la formación. Antes de nada, comentaros lo que os ha dicho Ángela previamente, y es que tenemos un portal de formación llamado Omega 3 Academy, donde estamos impartiendo formación de manera regular y además webinars. Podéis entrar y registraros y os dejamos aquí los principales enlaces de acceso. Bien, estos son un poco los contenidos en los que nos vamos a centrar. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción acerca de cómo se digieren los ácidos grasos, los omega 3 que tomamos, cómo se absorben y cómo se transportan en el organismo. Y después nos vamos a centrar en los principales criterios o índices de calidad de los productos de omega 3. Vamos a hablar de la biodisponibilidad, de la concentración, de la pureza, de la sostenibilidad, donde también tendremos unos cuantos puntos que tratar. Y por último hablaremos de los beneficios que tiene la gelatina de pescado. Y finalmente, pasaremos a dar a conocer los productos y hablaremos un poco en particular de cada uno de los productos en concreto. Bien, pues como os he comentado, en primer lugar vamos a hacer una pequeña introducción que nos permita situarnos para luego entender algunos de los conceptos que van a ser importantes en estos parámetros de calidad. Vamos a hablar de la digestión, de la absorción y de los fenómenos de transporte de los omega 3. Bien, en primer lugar, comentar que la mayoría de los ácidos grasos, sean omega 3, omega 6, saturados que tomamos, lo vamos a hacer en forma de triglicéridos. Es lo que comúnmente conocemos como grasas y estos vengan de la dieta o algún suplemento que los tenga en forma de esteres etílicos, para poder ser asimilados, después se tienen que descomponer en ácidos grasos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Es decir, en primer lugar, estos ácidos grasos se absorben solamente de forma libre, como tal, y en forma de 2-monacilglicerol. Ahora presentaremos esta molécula formando parte de micelas mixtas. Y este es un proceso que tiene lugar precisamente en la mucosa intestinal. Una vez se absorben, estos componentes se van a empaquetar dentro de los enterocitos, recomponiendo de nuevo los triacilglicéridos. Y estos, a su vez, se van a empaquetar en lipoproteínas de muy baja densidad, llamados kilomicrones, que son los responsables de transportarlo a través de todo el torrente circulatorio. En primer lugar, vierten a la linfa y posteriormente se distribuyen en el sistema sanguíneo, llevando a los diferentes tejidos los triglicéridos para que los incorporen en la membrana. Este sería, de manera muy resumida, el curso temporal desde la digestión, la absorción y el transporte del omega 3. Bien, pues para que esto pueda tener lugar, como comentaba, es imprescindible que estas moléculas de triacilglicéridos se tienen que descomponer en las formas absorbibles, es decir, en ácidos grasos y en el 2-monacilglicerol. Esta diapositiva la he querido tratar o la he querido llamar como los triacilglicéridos, el mejor formato de absorción de los ácidos grasos, ya que, como veremos después, hay diferentes formatos en los que se comercializan los ácidos grasos omega 3, pero no todos se absorben de igual manera. Es decir, si ya de base la absorción es baja, eso comprometería posteriormente los beneficios. Bien, pues dado que estas moléculas, es decir, los triglicéridos, se componen de 3 ácidos grasos unidos a un glicerol, en el proceso de la digestión actúan las lipasas, que lo que van a hacer es hidrolizar estos enlaces éster de la posición 1 y de la posición 3, dando lugar a 2 ácidos grasos libres
y el 2-monacilglicerol. Estos productos son los que ya se van a absorber por la mucosa intestinal y posteriormente van a recomponer en su interior de nuevo los triglicéridos. Aquí he querido mostrar un ejemplo en el cual, bueno, pues la actuación de la lipasa pancreática, que es la principal enzima que descompone los triglicéridos, podría liberar pues, dos ácidos grasos de las posiciones 1 y 3, como pueden ser el EPA, el ácido eicosapentanoico, y el DHA, ácido docosahexanoico. Bien, pues en primer lugar, uno de los criterios o índices de calidad de los que vamos a hablar es la biodisponibilidad. Biodisponibilidad y absorción, porque son dos parámetros que están muy asociados. Bien, ¿qué es la biodisponibilidad? En primer lugar, bueno, pues podemos definirlo como el porcentaje o los miligramos de un nutriente ingeridos que van a pasar a la circulación plasmática. Es decir, es tanto como decir qué cantidad de los miligramos que yo estoy ingiriendo realmente van a estar disponibles para las células de nuestro organismo. Es un porcentaje y nos dice o nos relaciona de alguna manera el grado de aprovechamiento de los omega 3. ¿Qué implica una mayor biodisponibilidad? Bueno, pues evidentemente está condicionado por una buena absorción y eso depende en última instancia del formato o la forma de administrar los omega 3. Como hablamos aquí, pues tenemos diferentes factores que afectan a esa biodisponibilidad, como son la digestibilidad, los tipos de dieta, posibles alteraciones intestinales, pero desde luego un aspecto a considerar y es muy importante es el formato de los omega 3, ya que, como he comentado, pues hay diferencias muy notables en el grado de absorción y en este sentido los triacilglicéridos, es decir, el sustrato natural de las lipasas que hemos presentado, son los que se absorben mucho mejor. Es decir, una alta biodisponibilidad significa que tenemos una alta absorción y, bueno, pues evidentemente esos niveles se van a mantener en plasma elevados durante más tiempo. Aquí en esta imagen he querido dejar un poco el proceso para que se quede, para que podamos entender cuáles son los dos formatos principales en los que se comercializan los suplementos de omega 3. El más habitual, pero con una biodisponibilidad más baja, son los ésteres etílicos. Es decir, es la unión de un ácido graso, EPA o DHA, con el etanol. El que nosotros empleamos es el sustrato natural de las lipasas pancreáticas, que son los triacilglicéridos o triglicéridos. Como veremos, pues tiene una biodisponibilidad muy superior. Este es un estudio, un poco antiguo ya, en el cual se mira o se analiza la biodisponibilidad de diferentes formatos de ácidos grasos omega 3 en relación con la biodisponibilidad máxima que tendríamos para los ácidos grasos libres. Aquí podemos ver cómo un ácido graso libre tiene una biodisponibilidad casi total, es decir, prácticamente se puede aprovechar el 100% de lo que ingerimos, mientras que bueno, pues otros formatos como los triacilglicéridos o los etilester tienen biodisponibilidades algo inferiores. Es importante destacar que desde que nosotros ingerimos un suplemento en omega 3, bueno, pues el pico máximo de concentración en sangre se alcanza al cabo de varias horas, habitualmente entre 4 y 5 horas. Y si nos fijamos en la biodisponibilidad, que lo podemos ver de manera sencilla analizando el área que tenemos bajo la curva, podemos ver cómo los triacilglicéridos tienen una biodisponibilidad bastante aceptable, en torno a un 70% con respecto a los ácidos grasos, mientras que los ésteres etílicos, esa biodisponibilidad cae hasta el 20%. Es decir, claramente es un formato del cual vamos a aprovechar mucho menos el omega 3 que tomamos. Podríamos preguntarnos entonces, bueno, ¿por qué no administramos directamente ácidos grasos libres? Sí, lógicamente es el que tiene la mayor biodisponibilidad. Y a este efecto, bueno, pues comentar que debido a las propiedades organolépticas que son verdaderamente desagradables, tienen un sabor muy malo, un olor también muy malo y además se oxidan con cierta facilidad, hace que no sea un formato práctico. Y de hecho no se utilizan en ningún suplemento. Para ilustrar esto un poquito más, he querido recoger aquí un estudio clínico en el cual determinan la eficacia de diferentes productos de omega 3 como suplementos en relación con la reducción del riesgo cardiovascular. Y en este estudio lo que hacen es comparar bueno, pues los niveles de incorporación de EPA y DHA a las membranas celulares de las células sanguíneas en un periodo de 4 semanas. Es decir, a estos pacientes se les administra omega 3 en estos 4 formatos, que son triacilglicérido reesterificado, que es el de los productos que les vamos a presentar nosotros, el formato de éster etílico, fosfolípidos y triacilglicéridos naturales obtenidos de un aceite de salmón.
Y lo que se puede ver es cómo a lo largo de este curso temporal la acumulación en membrana plasmática de omega 3, de EPA y DHA es muy superior cuando se emplea un formato de triacilglicérido resterificado en comparación con cualquiera de los otros tres. Y de hecho, bueno, si analizamos la cantidad total, es decir, bueno, el porcentaje de incremento sobre la línea base cuando se emplean estos cuatro formatos, se observa que el grupo al que se le administra el triglicérido natural resterificado presenta una mayor incorporación de EPA y DHA en las membranas con respecto a los otros tres. Es decir, la conclusión o el mensaje que nos tenemos que llevar a casa es que esa administración de suplementos omega 3 en el formato de triglicérido resterificado es mucho más eficiente para aumentar los niveles de EPA y DHA en las membranas celulares. Es decir, tenemos una mayor biodisponibilidad y, por lo tanto, los efectos que obtengamos se van a conseguir con más garantías. Este es uno de los parámetros o de los índices de calidad que definen los suplementos de omega 3 de puro omega. Sin embargo, también nos tenemos que fijar en otros 3 o 4, que son la composición de omega 3, la concentración y la pureza, además de los que luego vamos a comentar. Concentración y composición, precisamente, son dos parámetros que lo que nos van a permitir es, por decirlo de una manera sencilla, ingerir la cantidad adecuada de EPA y DHA de forma diaria y de una manera mucho más cómoda, es decir, reduciendo el número de perlas o tomas. Y a este respecto tenemos que señalar que la cantidad mínima diaria recomendada de omega 3 que tenemos que tomar son en torno a 1000 miligramos, en ningún caso inferior a 250. Y esto debe ser EPA y DHA de manera combinada. El segundo punto, bueno, vamos a ver de manera conjunta el índice de concentración y de pureza de los productos puro omega, porque son dos que van muy asociados. Y aquí hay esta diapositiva he querido recoger dos aspectos importantes que son absolutamente determinantes para la calidad de un producto, que son la zona de captura del pescado, donde vamos a obtener el aceite de omega 3, y también, lógicamente, la especie, que va a determinar los contenidos de omega 3 que tiene, así como el grado de contaminación. Y de hecho, bueno, pues si nos fijamos, si nos centramos sobre todo en la zona de captura, tenemos que tener en cuenta que a nivel mundial las corrientes oceánicas son responsables tanto del grado de acumulación de contaminantes en los pescados como también del contenido en omega 3. Es decir, aguas más frías van a favorecer que estos pescados tengan unos niveles de omega 3 mucho más altos. Entonces, como digo, este es un aspecto a considerar. Esos contaminantes que he aludido pues son mayoritariamente pesticidas, son dioxinas, metales pesados, es decir, compuestos que se van a acumular sobre todo en el tejido graso y que lógicamente en peces de mayor tamaño pues van a tener una mayor concentración. En este sentido, si nos fijamos en las especies de pescado que mayor contenido en omega 3 tienen, concretamente más contenido en EPA y en DHA, son pues, el salmón, el bacalao, la caballa, arenques, anchoas, también el atún, aunque en este caso ya tenemos peces de mayor tamaño y por lo tanto podría haber mayores niveles de contaminantes, etc. Pero principalmente estos 6 o 7 que se recogen aquí en la parte superior. Entonces, bueno, podemos preguntarnos cuál es la composición de un aceite de pescado y la que tiene un suplemento de omega 3 de alta concentración. Bien, para ello vamos a fijarnos brevemente en cuál es la concentración que tenemos de diferentes grasas en un aceite, por ejemplo, de salmón. Y aquí observamos que lo que representa el omega 3 es apenas un 30%. Es bastante, pero significa que tenemos un 30% de omega 3 y un 70% de otras grasas, entre las cuales tenemos prácticamente la misma cantidad de grasas saturadas, tenemos un 20% de ácidos grasos insaturados, como el oleico, también tenemos omega 6, aproximadamente un 10%, y bueno, pues un 10% restante de otras grasas. Es decir, el objetivo, si nosotros queremos tener un producto de alta concentración, es, lógicamente, no tener un 30% de omega 3, sino superior a un 80%, que es lo que denominamos o lo que se denomina de alta concentración. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues evidentemente lleva asociado un tratamiento industrial fuerte en el cual hay que ir descontaminando ese aceite de pescado y hay que irlo concentrando o enriqueciendo en omega 3 progresivamente, es decir, a través de sucesivos pasos.
Algunos de esos pasos, pues bueno, los hemos comentado. El principal proceso, el prioritario, es la descontaminación. Esto se utiliza o se realiza mediante técnicas de destilación molecular, en el cual podemos separar los contaminantes, y posteriormente hay que transformar los triglicéridos del aceite de pescado en ésteres etílicos. Como digo, esto es un paso transitorio. Al final, después, tenemos que volver a sintetizarlos en forma de triglicéridos para no perder biodisponibilidad. Entonces, estos ésteres etílicos, lo que nosotros haríamos es, de cada uno de esos triglicéridos, separaríamos los 3 ácidos grasos que lo componen y los vamos a ir enriqueciendo y concentrando a lo largo de todo el proceso. Eso es, en definitiva, de manera muy resumida, cómo podríamos llegar a alcanzar una alta concentración. Las técnicas que se siguen son, en muchos casos, la propia destilación molecular, en el cual bueno, pues vamos separando el resto de componentes por su tamaño molecular y vamos a ir enriqueciendo pues, estas fracciones cada vez en un mayor contenido en omega 3. Esta es una técnica que se utiliza, pero en nuestro caso, la técnica que vamos a emplear mayoritariamente es la cromatografía de fluidos en fase supercrítica. Esa la vamos a comentar ahora a continuación. Es una técnica que presenta una serie de ventajas, como ahora veremos, y es que bueno, pues no utiliza temperaturas muy altas, con lo cual los riesgos de formar isómeros de estos ácidos grasos se disminuye. Además, utiliza un disolvente que es CO2 en fase supercrítica, tiene muy buenas propiedades como disolvente y además no es tóxico como sí lo son otros disolventes orgánicos como el hexano. Es una técnica, por así decirlo, muy limpia. Y además, todo ese CO2 se va a reciclar posteriormente para futuros usos. Esa la comentamos ahora a continuación. Finalmente, comentar que bueno, esos ésteres etílicos de alta concentración que obtendríamos al final, como he dicho, hay que volverlos a reesterificar en forma de triglicéridos para que eso no perjudique la biodisponibilidad. Es decir, necesitamos una alta composición, un producto libre de contaminantes y además que tenga una buena biodisponibilidad para que lo podamos aprovechar al máximo. Y en este sentido, bueno, pues podemos llegar a tener fracciones o productos con más de un 80% en omega 3 y pueden ser, lógicamente, un buen tratamiento para restablecer pues, un desequilibrio en el cociente omega 6 omega 3. De esto hemos hablado en algunas formaciones anteriores y es que nuestra dieta pues, se ha ido enriqueciendo progresivamente cada vez más en omega 6 y se ha ido empobreciendo en omega 3. Es decir, hay un desajuste entre estos dos ácidos grasos. Y en este sentido, bueno, pues comentar que lógicamente tomando un aceite de salmón no vamos a restablecer ese equilibrio porque solamente estamos aportando un 30% de omega 3, mientras que lo que necesitaríamos es un producto muy puro o de una concentración muy alta en omega 3. Bien, pues yendo un poco a lo que nos ocupa, hemos hablado de que los dos conceptos, además de la biodisponibilidad, que nos interesan son la pureza y la alta concentración. Y en este aspecto, los productos de puro omega tienen un 99% de pureza, que es por encima de los, vamos a decir, estamos por encima de los estándares exigidos, y eso se consigue obteniendo los aceites de pescado de zonas poco contaminadas y sometiéndolo a procesos de destilación molecular y cromatografía en fase supercrítica para eliminar todos esos contaminantes. Y además, estos procedimientos lo que nos permiten es obtener una alta concentración de omega 3, es decir, superior al 80%, que es muy importante, sobre todo para que esos miligramos totales que nosotros tomemos los podamos aprovechar fácilmente. Es decir, podemos administrar de una manera sencilla y cómoda los miligramos requeridos y, bueno, pues supone un menor número de tomas y, desde luego, pues una mayor facilidad. Como he comentado, bueno, esto es un poco un repaso. Decía que el primer paso en todo este proceso de concentración de los omega 3 es liberar los diferentes ácidos grasos, omega 3, que tenemos empaquetados en los triacilglicéridos. Y esto es un procedimiento que es, bueno, es una hidrólisis alcalina, una hidrólisis, con etanol, en el cual vamos a formar ésteres etílicos. Es decir, vamos a separar los diferentes ácidos grasos y ahora lo que vamos a ir haciendo es concentrarlos utilizando la técnica de la cromatografía en fase supercrítica. Brevemente, esto es una técnica de separación que lo que nos va a permitir es, empleando una fase móvil, en este caso es el CO2 en fase supercrítica, vayamos a poder obtener fracciones muy puras en un determinado ácido graso. En este caso, lo que nos interesan son los omega 3, EPA y DHA sobre todo.
¿Las ventajas que tiene esta técnica? Bueno, pues es, en primer lugar, que se utiliza como fase móvil para esta cromatografía CO2 en fase supercrítica, que tiene muy buenas propiedades como disolvente y que nos eliminamos los problemas derivados de emplear disolventes orgánicos como el hexano, que eso sí que son tóxicos. Por otra parte, es una técnica que se hace a temperaturas relativamente bajas. Y ese alivio del estrés térmico se traduce en definitiva en que no se van a formar isómeros ni se forman ácidos grasos trans, que precisamente son perjudiciales para la salud. Es otro punto de diferencia muy importante. Y luego, pues bueno, efectivamente, como es una técnica de alta resolución, lo que vamos a poder es, ajustando el intervalo de fraccionamiento, obtener alícuotas o fracciones muy puras de omega 3. El resultado, bueno, pues lo que comentaba. Posteriormente, y reesterificando estos ésteres etílicos en forma de triglicéridos, vamos a poder tener un omega 3 de muy alta concentración, que evidentemente es de gran utilidad para tratar pues, un desajuste en el equilibrio omega 6-omega 3. Bueno, una pregunta que normalmente siempre nos suscita a todo el mundo es ¿cuánto omega 3 tenemos que tomar al día? Es decir, ¿qué cantidad? En una persona normal, bueno, pues lógicamente tenemos que tener en cuenta que esa cantidad va a variar en función de distintos factores, como son, por ejemplo, el sexo, la edad, nuestro metabolismo, situaciones especiales como el embarazo o malos hábitos como el tabaquismo o alcoholismo, que en definitiva generan un mayor estrés oxidativo. Con carácter general, y esto es una recomendación de la EFSA, nos dice que el mínimo diario para el mantenimiento de las funciones fisiológicas debería ser 250 miligramos de EPA y DHA. Sin embargo, esta recomendación, repito, de manera generalizada la podemos extender a 1000 miligramos de EPA y DHA al día. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues lo recomendable es consumir pescados salvajes y de aguas frías, al menos 2 o 3 raciones a la semana. Y bueno, pues decir que esa cantidad de EPA y DHA que ingerimos al día pues es absolutamente determinante para tener unos efectos saludables. Es decir, si nosotros tenemos una dieta que es muy rica en omega 6, necesitamos ingerir más cantidad de omega 3 precisamente para alcanzar este equilibrio. Omega 6, omega 3. Es decir, hay una serie de procesos fisiológicos que su homeostasis depende de que haya precisamente un equilibrio entre estos dos tipos de ácidos grasos poliinsaturados. Para mantener esos efectos saludables, como decía, nos basta con 250 o 1000 miligramos de EPA y DHA al día. Sin embargo, si lo que necesitamos es un tratamiento, si necesitamos reajustar ese cociente omega 6 omega 3, se requieren dosis más altas precisamente para llevar este cociente próximo a 1. Y en este sentido, pues las dosis que vamos a necesitar administrar están entre 1 y 5 gramos al día, de forma combinada de EPA y DHA. ¿Cómo entonces podemos ingerir una cantidad tan alta de omega 3 al día sin aportar también omega 6? Pongámonos en la situación de que bueno, pues tenemos desequilibrado este cociente y lo que buscamos es ingerir el exceso, ingerir más omega 3 para compensar ese desequilibrio. Bueno, pues en este caso la solución obviamente es tomar un suplemento de omega 3 de alta concentración que tenga una buena biodisponibilidad para garantizar que los niveles óptimos de omega 3 de cadena larga estén en nuestras células. Y esto, que es una recomendación general, precisamente en las dietas veganas o vegetarianas, donde está completamente restringido el consumo de pescados, pues evidentemente es más importante aún si cabe. Y en otro aspecto en el que nos vamos a detener es la sostenibilidad. También nos hemos querido fijar en esto porque es claramente uno de los puntos en los que tenemos que centrar nuestra atención cada vez más. En este aspecto, bueno, pues comentar que los productos de puro omega tienen una serie de factores de sostenibilidad en relación tanto a las fuentes como a los métodos de obtención, como a la búsqueda activa de nuevas sinergias y nuevas estrategias precisamente para minimizar los recursos animales y para garantizar el mejor resultado. En este sentido, bueno, pues aunque es un poco de resumen, comentar que la elección de las zonas de captura con menos contaminantes y las especies que tienen un mayor contenido en EPA y DHA lo que hacen es que minimizan el agotamiento de las fuentes naturales. Por otra parte, la extracción y concentración del omega 3 utilizando la cromatografía de gas, la cromatografía en fase supercrítica, que utiliza CO2, eso nos permite la reutilización de ese CO2
y además evitamos utilizar disolventes tóxicos como son el hexano y pues, de esta manera no generamos ningún tipo de residuos tóxicos. Por otra parte, además, este omega 3 que nosotros tomamos en formato triglicérido natural reesterificado, dado que tiene más biodisponibilidad que los ésteres etílicos, lo que va a hacer es reducir la cantidad total de omega 3 que tenemos que ingerir para lograr un mismo efecto. Y esto, en última instancia, pues, lógicamente, minimiza la explotación de recursos animales. Por otra parte, bueno, he comentado que hay algunos de los productos tienen sinergias naturales precisamente con extractos de plantas. Hablaremos luego del producto Chisandra Complex, en el cual, bueno, pues el extracto de bayas de Chisandra precisamente tiene una sinergia con los efectos del omega 3 y nos va a permitir optimizar esa cantidad de omega 3. Y finalmente, bueno, pues comentar que uno de los productos precisamente está especialmente diseñado para veganos y en este caso se utilizan fuentes de omega 3 alternativas. Es decir, no proceden de pescados salvajes de aguas frías, sino que en este caso los vamos a obtener de cultivos de microalgas. Bien, otro aspecto, comentar que los productos de puro omega que se utilizan aceites de pescado, se utilizan especies como son la sardina, las anchoas y las caballas, que además de tener un alto contenido en omega 3, son especies que no están en peligro de extinción y que por lo tanto cuentan con el certificado de sostenibilidad de Friend of the Sea. Este distintivo precisamente garantiza que se están utilizando fuentes o recursos naturales de manera sostenible. Y además, bueno, pues Puro Omega recientemente se ha unido a la fundación The Ocean Cleanup, que supone la mayor limpieza de los océanos, es decir, en la eliminación de plásticos y la eliminación de plásticos tanto en océanos y mares como en ríos, precisamente para garantizar que los mares sean, pues, lógicamente, fuente de productos naturales y garantizar así la conservación. Otro aspecto que también les queríamos comentar es que desde BEPS Biofarm estamos concienciados y trabajamos con el medio ambiente y por esta razón a partir del año 2021, es decir, desde ya mismo, toda la materia prima está utilizando envases que utilizan productos 100% degradables. Es decir, son bioplásticos y bueno, pues en este sentido contribuye a no seguir generando toda la cantidad de plásticos que año tras año se almacenan cada vez más en los mares. Y bueno, como hemos comentado, este es un producto Natural DHA Vegan, que es un producto que es 100% vegano y sostenible. Y de hecho, bueno, pues cuenta de ello da el sello europeo V-Label, que es una distinción, es una certificación internacional que precisamente lo que hace es que estandariza los criterios para el catalogado de productos veganos. Es decir, este sello está garantizando al consumidor que cumple rigurosamente con los requisitos tanto de extracción como producción, envasado y distribución al ser analizado y evaluado pues, por un organismo independiente y además europeo. Este producto, que además no contiene organismos genéticamente modificados, precisamente todo ese omega 3, concretamente ácido docosahexanoico, procede de cultivos de microalgas marinas. Es decir, esas microalgas marinas, aquí tenemos una imagen como Schizochytrium, se cultivan fuera del agua del mar. Y esto además es una ventaja añadida porque al cultivarse en un medio inerte con agua marina, es decir, nosotros evitamos la contaminación por metales pesados, PCBs, dioxinas y otras pesticidas. Es decir, no quiere decir que el resto de productos estén contaminados porque precisamente la cromatografía en fase supercrítica es una técnica que permite alcanzar un grado de pureza muy superior al que exige, pero en este caso directamente es una fuente totalmente libre de contaminantes. Y además, bueno, pues lógicamente el recubrimiento de la perla, es decir, esa proteína que se utiliza para estabilizarlo y facilitar la ingesta, procede del maíz. ¿Vale? Es una proteína que tiene propiedades óptimas como estabilizante y nos va a permitir, pues eso, estabilizar esos triglicéridos en forma de perla. Bien, por último, queríamos hablar un poco del resto de productos, a excepción de los productos líquidos y el Natural DHA vegano que les hemos presentado, que tienen como estabilizante la gelatina de pescado. Y precisamente nos hemos detenido en esto porque, a diferencia de otros productos, de otras marcas que utilizan gelatina bovina o gelatina porcina, la gelatina de pescado tiene una serie de beneficios que se suman a los que vamos a encontrar en los omega 3. Concretamente,
Se utiliza gelatina de pescado de tilapia fragmentada y es una proteína que se considera de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues una proteína de alto valor biológico quiere decir que nos aporta gran cantidad de aminoácidos que son necesarios para nosotros, por ejemplo, en la síntesis de nuestro propio colágeno. De hecho, bueno, pues es que el colágeno de tilapia y el nuestro tiene una composición muy similar y eso hace que tenga un valor biológico mucho más alto. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos esos aminoácidos que nosotros vamos a ingerir van a facilitar la síntesis de nuestro propio colágeno, que lo necesitamos para la salud de nuestras articulaciones, ligamentos, cartílago, tendones, la piel. Es decir, va a ser beneficioso para el fortalecimiento muscular y también para el tratamiento de ciertas enfermedades inflamatorias como puede ser la artritis. No solamente favorece el rejuvenecimiento de la piel, que sí, por una parte el colágeno tiene este efecto, sino que además los aminoácidos de los que se compone favorecen la síntesis de este péptido, el glutatio. Que se trata de un péptido que tiene propiedades antioxidantes y además previene el envejecimiento dermal. Es decir, es un antioxidante natural cuyos niveles se ven reforzados por la ingesta de esta proteína de alto valor biológico. Y además, bueno, comentar que hay algunos estudios que relacionan que la ingesta de colágeno marino favorece el sueño y reduce la fatiga. Es decir, va a mejorar el descanso nocturno. Entonces, todos estos beneficios, como comentábamos, se suman a los que ya obtenemos en el caso de un producto de omega 3 de alta calidad. Y por último, bueno, queríamos comentar un poco los beneficios del omega 3, aprovechando para presentar los productos de la línea de Puro Omega, así como relacionarlo con algunas funciones fisiológicas que son, bueno, algunas funciones de salud que claramente están avaladas por EFSA, por la Agencia Europea de Salud Alimentaria. Uno de estos productos que les presentamos es Natural DHA, que está especialmente recomendado en el embarazo y en la lactancia. Se trata de un producto omega 3 que tiene 4 partes de ácido docosahexanoico y una parte de ácido docosapentanoico, que es la misma composición que tiene la leche materna. Y además es un producto que cuenta con vitamina D3, que refuerza el papel de los ácidos grasos omega 3, y vitamina E, que es un antioxidante natural de las membranas. ¿Por qué es importante este suplemento, sobre todo en el embarazo y en la lactancia? Bueno, pues precisamente porque el ácido docosahexanoico, en el caso del feto y en los lactantes, juega un papel esencial contribuyendo al desarrollo de la visión. Y en este sentido, EFSA, precisamente uno de los health claims que tiene, nos dice que ese efecto es beneficioso, se consigue con una ingesta diaria de 250 miligramos. También, en el desarrollo cerebral, precisamente, la demanda de ácido docosahexanoico es muy alta. Es decir, es un ácido graso que tiene un papel estructural muy importante en el cerebro y precisamente durante todo el periodo de formación necesitamos ingerir o aportar grandes cantidades de ácido docosahexanoico. Bien, pues ese efecto, precisamente, tal y como lo recoge EFSA, lo que nos dice es que el ácido docosahexanoico junto con el EPA, precisamente, se requiere en una cantidad de 250 miligramos al día para mantener la función normal del cerebro. Es decir, esos serían los niveles mínimos para mantener esas funciones. En estados de formación sería necesario ingerir cantidades superiores. Bien, pues lógicamente y evidentemente, como el proceso de formación, crecimiento y desarrollo continúa, otro de los productos es el producto Natural Omega 3 para niños, que se comercializa en un formato líquido y que tiene cantidades de EPA y DHA. Tiene ligeramente más cantidad de EPA que de DHA y bueno, pues el hecho de que sea un formato líquido favorece lógicamente la deglución. Y es importante precisamente, bueno, pues porque tanto el sistema visual, que requiere gran cantidad de DHA, como el cerebro, pues se siguen desarrollando en estas etapas y es importante seguir incorporando estos nutrientes en la dieta. Este producto hemos hablado de él con anterioridad. Simplemente comentar que precisamente las dietas veganas y vegetarianas es más importante aún, si cabe, administrar DHA debido a que bueno, pues las fuentes naturales, que son los pescados salvajes de agua fría, están completamente restringidas. Y en este aspecto, bueno, pues para garantizar el funcionamiento normal del corazón, donde necesitamos al menos al día 250 miligramos de DHA y EPA, así como el mantenimiento de la función normal del cerebro y el sistema visual, pues precisamente estos ácidos grasos hay que suplementarlos en la dieta. Es decir, es más importante aún si cabe que en el resto de personas.
Bien, este producto, Natural DHA, se le presentamos precisamente porque es el producto que tiene una concentración más alta de omega 3 del mercado. Concretamente, tiene un 86% de omega 3. Además, bueno, no solamente es la concentración, sino que su alta biodisponibilidad lo que permite es, al igual que con todos los anteriores, podamos aprovecharlos mucho mejor. Es un producto que también tiene vitamina D3, el colecalciferol, que es la forma más activa, más biodisponible, y la vitamina E. Y bueno, pues comentar que en este caso, bueno, pues este producto, además de contribuir al mantenimiento de la visión, de la función normal del cerebro, pues también contribuye al funcionamiento normal del corazón. De hecho, DHA y EPA, ambos se necesitan una cantidad de 250 miligramos al día para mantener correctamente o para el mantenimiento de la salud cardíaca. Este es otro de los health claims que nos dice EFSA y que están avalados científicamente. El siguiente producto que les mostramos es Natural EPA, de máxima absorción, y este es un producto que está únicamente compuesto por ácido eicosapentanoico. Es decir, se compone solamente de ácido eicosapentanoico, además de la vitamina D3. Con relación a sus efectos, bueno, pues es un producto que es altamente recomendable, por ejemplo, para tratar la salud cardiovascular, en el sentido en el que tanto el EPA como el DHA, en una ingesta de 2 gramos al día, se ha comprobado que tienen efectos beneficiosos en la reducción de los niveles de triglicéridos en sangre. Por otra parte, bueno, también con relación al funcionamiento normal del corazón, se necesitan DHA y EPA en cantidades similares, de unos 250 miligramos al día para mantener las funciones vitales. Y también, bueno, es un producto que está muy recomendado en trastornos como el ojo seco, algunos trastornos psiquiátricos como la depresión, problemas relacionados con el sueño, donde van a mejorar lógicamente los niveles de serotonina, facilitando un descanso nocturno, o, como he comentado, en el caso del ojo seco, que es la principal causa de deterioro visual en personas adultas mayores de 50 años. Y finalmente, este último producto, el producto Chisandra Complex, que es un ejemplo de sinergia que les comentábamos anteriormente entre los omega 3 y los extractos naturales de las bayas de Chisandra. Es un producto que tiene cantidades comparables de EPA y DHA, se comercializa en un formato líquido, tiene además vitamina D3, que refuerza el papel de los ácidos grasos omega 3, y ese extracto natural de las bayas de Chisandra precisamente tiene un papel muy importante porque se ha demostrado que es eficaz a la hora de disminuir el estrés, disminuir los niveles de cortisol y facilita una mejor recuperación en el caso de lesiones deportivas o incluso un mayor fortalecimiento muscular. Entonces, bueno, en este aspecto es un producto que está altamente recomendado para deportistas y, bueno, pues siguiendo un poco con las recomendaciones de EFSA, comentar que tanto el DHA como el EPA, que son dos de los omega 3 que contiene este producto en cantidades comparables, pues en una cantidad de 3 gramos al día, precisamente lo que van a hacer es, van a ser capaces de disminuir la presión arterial, restableciéndola a valores normales. Entonces, bueno, es otro aspecto a tener en cuenta precisamente en aquellas personas o pacientes que sean hipertensos. En ningún caso, bueno, las dosis que nosotros les estamos ofreciendo son siempre inferiores a los 5 gramos, que son, en el caso de España, a nivel nacional, es el nivel que se recomienda no exceder. Y nada, esto es todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado la formación, que haya sido productiva y a partir de este momento pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran formular. Muchas gracias por su atención.